Recientemente comentábamos cómo los persas venían trabajando para tratar de desinfectar la cadena de espionaje de los servicios secretos del país agresor, dentro, en el corazón mismo de sus científicos atómicos. Hubo diversas cantidades enormes de filtraciones. Yo les voy a comentar una que ha sido muy solicitada y ha sido mostrada por los medios de información persas. Se trata del científico Rubén Wadi. La historia de Wadi es verdaderamente impresionante, porque era un científico no de los más altos del top, diríamos que estaba en el nivel número 3, pero se supo posteriormente, luego de esos 12 días de combates, se supo dos cosas importantes sobre Wadi. Primero, que era un topo de la agencia del servicio famoso que comienza por M, de la agencia de inteligencia de los agresores que comienza por M y termina en DET, que era un topo. Segundo, que facilitó información privilegiada a esa agencia sobre la ubicación y las rutas de científicos muy importantes, de mucho peso. Y tercero, que viajó a Europa para recibir y se vio allí con sus curadores, con sus controladores, desde donde le hicieron una última solicitud a Wadi. A principios de junio, Wadi viajó a Europa. Allí se vio con su controlador de los servicios secretos del país agresor. Y allí le dieron dinero en criptomonedas, le prometieron sacarlo una vez se consumara la agresión, le prometieron pasaporte falso y cambiarle completamente la identidad allí en ese país, es decir, en el país agresor. Pero Wadi debía pagar con lo siguiente: tenía que ubicar varios de los científicos top dónde estaban, en qué lugares los tenía, digamos, el servicio secreto persa. No eran científicos, sí, estaban en casas, estaban en edificaciones, pero que eran, digamos, direcciones secretas, confiables. Entonces Wadi se inventó, para atraerlos, se inventó la coautoría de varios artículos científicos. Y además les decía que él se dirigía a cualquier sitio en pos de que sus interlocutores pues no tuviesen problemas de traslado. Y así fue. Al menos 3 de ellos le dieron entrevista e hicieron artículos posteriormente. Wadi se presentaba, porque Wadi formaba parte del programa atómico de los persas, no era un desconocido, solo que no era top, estaba en un nivel 2, en un nivel 3. Y ahí es lo que sorprende, cómo Wadi tenía acceso a este nivel top de los científicos. Evidentemente, una brecha allí de seguridad sucedía. Wadi se entrevistó con ellos para decirles que iba a elaborar algunos que otros artículos científicos. Accedieron y ya de ahí extrajo información suficiente que les fue traspasada a sus curadores. Claro, por eso es que estos agresores, con el país de las hamburguesas, estaban tan seguros de golpear. Por eso fue que golpearon de manera directa al engranaje científico. Sabían su ubicación, sabían todo. Además, con otras informaciones, con otros cruces de informaciones de campo que tenían. Estaba completamente infiltrado el servicio científico de los persas. Pero aquí hay otro detalle no menor. Wadi formaba parte, efectivamente, de la Organización Internacional de Energía Atómica. Sí, esa misma que dirige el argentino Grossi. Esa misma que los persas han dicho que son informantes, o muchos de ellos eran informantes de estos servicios secretos. La misma que varios de sus integrantes tenían entre sus suelas escuchas y dispositivos para escuchas y transmisiones electrónicas. Wadi formaba parte de ese conglomerado.
dio esas 3 direcciones, traspasó información, y cuando sucedieron los 12 días de combates, y que no tumbaron el gobierno, no descabezaron la cúpula gubernamental, sí pasaron a otro plano a varios científicos que Wadi había contribuido a eso, a traicionarlos como topo, como agente encubierto. Cuando pasó todo ello, este señor fue abandonado por los servicios secretos agresores. ¿Y por qué? Se pregunta uno si había dado toda la información. Bueno, porque así actúan ellos. Prometen villas y castillos y después lo dejaron abandonado. Sacaron antes a sus cuadros y a sus agentes de mayor peso, pero Wadi lo dejaron allí. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque el señor se desesperó y buscó a una persona para comprarles documentos falsos. Y esa persona que contactó Wadi era nada más y nada menos que un agente encubierto de los servicios secretos persas. Y a partir de allí fueron tirando del hilo y se reconstruyó todo el mapa de traición de este científico. Lo llamaron, lo interrogaron, dio toda la información, dio los nombres de los agentes, dijo cuánto le dieron en criptomonedas, dijo cómo se entrevistó en Europa, dijo quiénes eran sus curadores y dijo además que había traicionado a sus compañeros no por dinero, sino por el entendido de que si los persas obtenían ese programa atómico, era efectivo, entonces como país iban a desaparecer. Esa era la visión. Al día siguiente Wadi pasó al otro plano. Se le aplicó la pena máxima. Ahora, ¿cuál es el debate que se ha dado en la sociedad persa? ¿Cuántos de estos topos todavía quedan? Porque los agentes o estos señores agresores sacaron rápidamente a muchos agentes, pero otros quedaron. Y según las investigaciones que se llevan a cabo en estos momentos, estos servicios secretos actúan de esa manera. No tienen uno, sino varios topos que no se conocen entre sí ni tienen vinculaciones. Con lo cual, ese es el debate que ahorita está: cómo cerciorarse de que estos científicos no sean doble agente o sean agentes de inteligencia de este país agresor. Recuérdense que les hicimos un reportaje en el pasado diciendo claramente cómo las fuerzas secretas de los persas habían movido a la gran mayoría de sus científicos a una especie de colonias o a distintas colonias que eran ultra secretas, precisamente para tenerlos allí a todos confinados en una dirección segura, secreta, confiable y bajo estrictas medidas de seguridad para proteger su programa atómico. Con Wadi han sido ya 5 este año los topos que fueron liquidados por parte de los servicios secretos porque eran agentes externos o al menos facilitaban información. Hasta los momentos, los persas llevan más de 1 millón de personas expulsadas del país. Y en las distintas averiguaciones, además de estas expulsiones migratorias, también han conseguido a células durmientes por el orden de más de 1.500 entre células durmientes, agentes de todo tipo. Estaban infiltrados. Y cualquier cantidad de sitios también, desde donde incluso elaboraban los planos, el diseño y los drones que atacaron en un momento determinado de esos 12 días de combates, atacaron las instalaciones estratégicas misilísticas del ejército persa. Una situación que, bueno, está apareciendo poco a poco por los medios de comunicación, cómo fueron infiltrados y además cómo están siendo ahorita la limpieza de parte de todos estos agentes extranjeros
que efectivamente estamos observando. Hasta aquí nuestro informe. Nos vemos pronto.